Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra vez aquí con un poquito de ideas que estoy seguro te pueden servir para trabajar mejor y para vivir mejor, que es la idea. En este caso vamos a hablar un poquito sobre cómo piensan los líderes, porque tiene sus ventajas pensar como líder. Y sin lugar a dudas, el comportamiento de una persona siempre está definido por su manera de pensar, y en el caso del liderazgo, esta realidad no cambia. Para que una persona sea un buen líder en el ambiente donde realice sus actividades, cualquiera que éste sea, necesita tener una forma de pensar determinada. Esta manera de pensar se puede desarrollar con práctica y determinación si la persona se lo propone. Sin temor a equivocarme, puedo asegurar que si te lo propones puedes llegar a ser un excelente líder en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, por supuesto, en la liga de béisbol de tus hijos, porque las bases para ejercer un liderazgo efectivo dependen de tu actitud, no dependen del entorno. El liderazgo es algo que nace en la persona y que no se logra por un nombramiento, carpetazo o incluso por dinero. Ser líder es algo que se genera, no es algo que se recibe del entorno donde vivimos. Si te interesa progresar en el terreno laboral o profesional, tu mejor herramienta para lograr cosas importantes es el liderazgo, porque es lo que te permite, por así decirlo, multiplicarte en los miembros de tu equipo. Como persona, solo tienes una cabeza, dos manos y dos piernas, y solo puedes estar en un solo lugar al mismo tiempo. Sin embargo, como líder de un equipo, digamos, de 10 personas, tendrías 10 mentes, 20 brazos, 20 piernas y podrías estar en 10 lugares al mismo tiempo. Esa es la diferencia. Al ser un buen líder, te puedes multiplicar, por así decirlo, en tu equipo, y eso es lo que de alguna manera va a hacer la diferencia entre ser líder y no ser líder, ¿verdad? Ese es el punto. Y antes de continuar, debemos hacer una aclaración importante. No es lo mismo ser líder que jefe. La diferencia básica es que el líder se puede multiplicar en su gente y el jefe no lo puede hacer. Esto es porque lo que inspiran en su personal es totalmente diferente. El líder, por así decirlo, es parte de la manada, mientras que el jefe nunca logra eso. Siempre se ve como un elemento extraño y casi siempre indeseable. Esto se debe a lo siguiente. Como puedes ver en la tabla, las diferencias básicas son muy importantes. Porque el líder, como puedes ver ahí, normalmente busca que su gente mejore, ¿verdad? El líder dice motiva. Esto quiere decir que por las buenas inspira a su gente, como dice aquí, en lugar de producir miedo, empodera al líder, el jefe impide el crecimiento. O sea, las actitudes que el jefe tiene hace, como decíamos ahorita, que nunca se vea como parte de la situación, como parte del equipo, y eso hace que en un momento dado no sea aceptado. Como dice ahí, el líder fomenta la formación de equipos autónomos, mientras que el jefe lo evita, por miedo a ser desplazado por su gente. Ese es el problema básico. El jefe no se siente parte de, y tiene que cuidar su puesto y su cheque, y prefiere pisotear a las personas. Ese es el punto. Por favor, lee con cuidado la pregunta que ves en la pantalla. Hablando claro, te puedo decir que si te sientes mal por buscar beneficios personales obtenidos en forma lícita y tratando a las personas como te gustaría te trataran a ti, es que tienes una autoestima muy baja y te sientes poco merecedor o merecedora, y eso te impedirá buscar las cosas buenas de la vida por creer que no las mereces. O sea, tienes mentalidad guinienta para contigo mismo o misma,
Y te puedo asegurar que mientras pienses así, solo podrás dar lástima y habrá cero capacidad de liderazgo, porque el principal motivador del líder es el beneficio personal, bien obtenido. Los buenos líderes buscan el beneficio personal a través de mejorar a otros, mientras que el mal líder busca ese beneficio a costa de perjudicar a otros. Y obviamente así no funciona este asunto. Tú podrías hacerte la siguiente pregunta. ¿Y qué gano yo si desarrollo mi capacidad de liderazgo? Pues aquí tienes algunas cosas que puedes conseguir, pero solo si crees que las mereces. Con mente guinienta o siendo un líder tranza, te aseguro que no tendrás ninguna de ellas. En primer lugar, las personas buscarán tu amistad. Serás importante para el núcleo social donde te mueves, y eso es bueno. En segundo lugar, lo más seguro es que tengas ingresos económicos por encima del promedio, porque tu posición de liderazgo te lo permite, y repito, sin hacer cochinadas, en forma limpia, si se puede. En tercer lugar, tendrás acceso a información privilegiada, y eso te hará ser una persona más importante y poderosa, porque recuerda eso, el conocimiento da poder. Por otro lado, podrás controlar dinero y otros recursos. ¿Por qué? Porque los líderes tienen esa facultad, es parte de su liderazgo. El poder manejar recursos, materiales, financieros, recursos humanos, que otras personas no tienen la posibilidad de hacer. Otra cuestión importante es que gozarás del respeto de muchas personas. Si eres líder positivo, si eres buen líder, no si eres líder cochino. Y si gozas el respeto de muchas personas, tendrás eso que se llama prestigio, estatus, y eso es bueno para las personas. Por otro lado, tendrás la oportunidad real de ayudar a los demás. Todos tenemos deseos de ayudar, pero no tenemos con qué. El liderazgo te puede dar acceso a recursos para ayudar a los demás, que eso es una muy buena cosa porque es como puede ser un elemento de cambio en tu comunidad. Entonces, el chiste es entender eso. El liderazgo genera poder y cuando se usa bien, me va bien a mí y a las personas que me rodean. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Como dice ahí, podrás disfrutar tu éxito gracias al liderazgo, pero sin temor a que te maten porque has hecho las cosas bien. Veamos ahora algunas razones que impulsan a las personas a convertirse en líderes. Y cabe aclarar que estas motivaciones funcionan tanto para los buenos como los malos líderes. Sin lugar a dudas, en primer lugar, la motivación principal es el poder. Pero esa palabra nos levanta mucha ampolla, porque todos los días vemos una serie de personas que ejercen el poder en forma totalmente negativa y en beneficio exclusivamente personal. Y eso nos hace sentirnos de alguna manera muy mal al pensar que nosotros podemos ejercer poder. Aquí el punto es entender qué significa el poder. Y el poder básicamente se define como eso: la capacidad de una persona para hacer que personas ordinarias logren cosas extraordinarias. Y eso no es malo, si uso el poder con fines constructivos, que es de lo que estamos hablando, obviamente. La idea es usar el poder, usar ese liderazgo para construir personas mejores, no para destruirlas. Entonces, el poder es sin lugar a dudas el primer motivo por el cual una persona puede buscar el liderazgo, porque le gusta ejercer poder, pero obviamente la idea es ejercerlo en forma positiva. Otra cuestión puede ser, por ejemplo, el lograr cosas. Los líderes, gracias a que controlan recursos, a que tienen información, realmente pueden lograr cosas. Muchas veces nosotros quisiéramos lograr cosas, pero no tenemos con qué. Bueno, el liderazgo te va a dar la posibilidad de lograr cosas. Otra cuestión importante es ser aprobado por el que dirán. Siempre decimos que el que dirán no nos importa, pero eso es totalmente falso. Todos vivimos para el que dirán.
en mayor o menor grado. Bueno, una motivación para el liderazgo es que el qué dirán hable bien de ti, que es válido. Y por último, pudiéramos mencionar el competir. Los líderes les interesa tener el primer lugar en lo que hacen. Y un ejemplo de esto típico tú lo puedes ver en los deportistas. O en algunos políticos. Y repetimos, eso no es malo. Simple y sencillamente hay que aprender a usar ese poder bien y ese liderazgo podrá funcionar suave y no tengo por qué sentirme culpable de querer ser el primero en lo que haga. Entrando en materia, decíamos al principio que el liderazgo es producto de cierta manera de pensar y no tanto de lo que pasa afuera de la persona, del nombramiento o del dinero que tenga. Es una manera de pensar. Por eso, empezaremos a analizar un poco más de cerca la mentalidad y las actitudes de esas personas para que tú te conviertas en una fuente de bienestar para ti y para quienes te rodean. El punto aquí es ese: como pienses, así serás. Y luego la segunda idea es por el estilo. Nadie llega más allá de donde llegan sus ideas. ¿Y qué es lo que tiene esto que ver desde el punto de vista práctico? Pues en primer lugar, ¿verdad?, que las cosas funcionan como están ahí. Las ideas son los moldes que dan forma a tus acciones. Ideas constructivas, tendrás emociones saludables, y eso generará acciones correctas, éxito y bienestar. Pero si por el contrario, cultivas ideas destructivas, no sirvo, no valgo, no puedo, no merezco, nadie me quiere, no me comprenden, esas ideas destructivas van a generar emociones enfermizas. Y tanto las ideas como las emociones enfermizas van a producir acciones equivocadas. Y eso generará problema en tu vida y el problema traerá sufrimiento. De ahí la importancia de tener en cuenta eso. Como pienses, así serás. Además de revisar las ideas que piensas, necesitas tener en cuenta también cómo piensas. Y en este punto cometemos algunos errores muy comunes y muy importantes porque siempre hemos aprendido de las otras personas nuestra manera de pensar y nos enseñaron mal. Algunos de los errores más comunes en la manera de pensar, o sea, en cómo pensamos, no en qué pensamos. Algunos de los errores más comunes son los siguientes. En primer lugar, nos la llevamos pensando lo que no quiero que pase, en lugar de pensar lo que quiero que pase. Es igual de fácil pensar lo que no quiero a lo que quiero que pase. La diferencia es que si me la llevo pensando lo que no quiero que pase, serán puras calamidades. Y al fin del día estaré muy estresado, muy agotado y con la gastritis a todo lo que da. Otra cuestión importante es que nos la llevamos pensando cómo están las cosas, en lugar de pensar como quisiera que estuvieran. O sea, me la llevo pensando, voy a decirlo así, en el problema, en la problemática, en lugar de pensar en la solución. Y nunca voy a encontrar la solución en el problema, porque la solución es una cosa y el problema es otra. Mientras mi mente ponga su atención en cómo están las cosas, voy a estar pensando en los problemas. Cuando empiezo a pensar en cómo quisiera que estuvieran, voy a empezar a centrar mi atención en la solución. Una tercera cuestión es que estamos pensando siempre lo mismo de siempre. No cambiamos nuestra manera de pensar, pues obviamente tampoco va a cambiar nuestra manera de actuar. Y todos sabemos, si hago lo mismo de siempre, pues voy a tener los mismos resultados de siempre. Entonces tenemos que practicar esa onda de la innovación, de la creatividad, de ver las cosas de un ángulo diferente. Porque si siempre pienso lo mismo, siempre voy a hacer lo mismo y siempre voy a tener los mismos resultados. Y por último, nos pasamos la vida tratando de satisfacer las expectativas de otras personas.
Yo quiero estar bien con todo el mundo, quiero ser monedita de oro y pensar de tal manera, ¿verdad?, que no se agüiten, no molestarlos, etc. ¿Y cuál es el problema? Como dice ahí, acabo viviendo para las personas en lugar de con las personas. Y eso pues es un error fatal, ¿verdad? Entonces, estos hábitos de pensamiento, estas formas de pensar, todos las tenemos muy arraigadas y necesitamos empezar a entender que esos patrones de pensamiento son equivocados. Un buen líder, además de cuidar muy de cerca lo que piensa y cómo lo piensa, necesita desarrollar algunas otras habilidades que mencionaremos a continuación. Necesitas tenerlas muy en cuenta, porque son tus herramientas para convertirte en un líder. La primera de esas cosas es que necesitas establecer un diálogo positivo contigo mismo o misma. Esto es muy importante, porque si no haces eso será muy difícil hacer las cosas que voy a mencionar a continuación. Al establecer ese diálogo positivo, en primer lugar, podrás proyectar confianza en ti mismo o misma. Si tú no te la crees contigo, pues menos se las van a creer otras personas, ¿verdad? En segundo lugar, necesitas ese diálogo positivo para que al ver un vaso medio lleno tengas la inquietud de ver qué hay que hacer para llenarlo, porque tienes confianza en ti mismo. Y en tercer lugar, para amarte a ti mismo en forma incondicional al margen de las circunstancias. La mayoría de nosotros, cuando las cosas nos salen bien, nos apapachamos mucho. Pero cuando nos salen mal, no necesitamos otro enemigo más que yo. Así no debe ser las cuestiones. Un líder no trabaja así. Un líder aprende a amarse a sí mismo o misma en forma incondicional al margen de los resultados que obtiene en su vida diaria, porque ha entendido lo que estamos comentando. Si no estoy bien conmigo, menos voy a estar bien con las otras personas o con las circunstancias. Entonces es súper importante tener en cuenta eso. Tengo que amarme a mí mismo en forma incondicional. Otra cuestión es que deberás desarrollar la habilidad de manejar correctamente los problemas, viéndolos como parte normal de la actividad del liderazgo, no como un drama nacional. Es importante estar seguro o segura que puedes superar la adversidad y los problemas o situaciones embarazosas. Para ello, hay algunas actitudes que son importantes. En primer lugar, acepta la realidad de tu problema. Seguir fingiendo que las cosas no están, estar tapando el sol con el dedo, no es algo que un líder acostumbre a hacer. Lo primero es eso, tengo que aceptar la realidad de mi problema. No es mi culpa, no es culpa de nadie, sencillamente ahí está. Tengo que aceptar la situación para poder empezar a trabajar con ella. En segundo lugar, necesito saber controlar mis miedos, que no nos domine el pánico. Desgraciadamente aprendimos a tenerle miedo al miedo, cuando en realidad el miedo es simple y sencillamente una manifestación de alerta de nuestro cuerpo. Pero le tenemos miedo al miedo y eso nos paraliza por completo. Otra tercera cosa que es importante hacer es no tomar el contratiempo en forma personal. No puedo agarrar las situaciones en forma personal. Son parte normal de la vida diaria, son parte normal de la vida de un líder el resolver problemas. De hecho, si no hubiera contratiempos, pues el liderazgo no sería necesario porque todo fluiría solito. Entonces, los contratiempos, los problemas, las cuestiones imprevistas son cosas de la vida diaria. No es que la vida la trae conmigo, o que tengo mala suerte, o que nací embrujado. Sencillamente son parte de la vida diaria. Y por último, busca ayuda de la gente que forma tu equipo. Recuerda, la idea de un equipo es poder sumar todas las capacidades que tenemos para de alguna manera facilitar las cosas. Entonces es muy importante
que te apoyes en tu equipo. Por eso la importancia de un equipo fuerte. Para que tu equipo, como decíamos al principio, se multiplique, ¿verdad?, tu esfuerzo en los miembros de tu equipo que trabajan junto contigo, no en tu contra. Para manejar tus problemas, debes tener un procedimiento ordenado que empiece en el análisis y termine en la evaluación del resultado. Este procedimiento es el siguiente. En primer lugar, necesitas diagnosticar y aclarar realmente cuál es el problema. Una vez hecho eso, lo siguiente es buscar algunas alternativas de solución. En tercer lugar, una vez que tengamos varias alternativas, tomar la decisión dependiendo de la que creamos que sea la mejor. En cuarto lugar, una vez que hemos tomado una decisión, será necesario desarrollar un plan de acción y llevarlo a la práctica. Porque recuerda, la vida no funciona en base al deseo, funciona solamente en base a la acción. Una vez que ese plan ya está funcionando, tenemos que empezar a analizar los resultados que vamos obteniendo en la práctica para irlos comparando con los resultados esperados. Una vez que empezamos a hacer ese análisis, entonces seguiría lo siguiente, que es realizar los ajustes necesarios para que cada vez mi resultado obtenido sea más parecido al resultado esperado. Cuando se manejan los problemas siguiendo esa secuencia, las cosas normalmente funcionan bastante bien. Otra cuestión fundamental en el caso de un líder es que tiene que aprender a manejar eso que llamamos fracasos. Esa palabrita no nos gusta a nadie. Es una palabra a la que le tenemos mucho miedo. Y necesitamos comprender básicamente tres cosas al respecto. En primer lugar, estrictamente hablando, el fracaso no existe. Solo hay resultados inesperados. Y el líder tiene que ser hábil para aprovechar los resultados que se obtuvieron sin quedarse atorado en la idea de fracasamos porque no salió como esperaba. Una segunda cuestión es que aunque el fracaso no existe, sí existen los fracasados, que son aquellas personas que han renunciado a desarrollar sus capacidades. Por esa renuncia a desarrollar sus capacidades, están imposibilitados para aprender. Y eso no es una buena noticia para un líder que tiene que ser experto en aprender. Y en tercer lugar, a diferencia del fracasado, la persona exitosa aprende de sus tropiezos, generando eso que llaman experiencias. Deja su pasado atrás y ve hacia el futuro con la mentalidad del beisbolista, que dice, se anota el error y sigue el juego. Si una persona no tiene estas habilidades, su trabajo de liderazgo será bastante limitado. Otra cuestión muy importante que debes tener en cuenta con respecto al liderazgo es que nunca olvides que tu forma de pensar es una herramienta básica para poder generar liderazgo entre quienes te rodean. Y es muy recomendable tener en cuenta algunos hábitos con respecto a la forma como usas esa herramienta. Te menciono algunas cosas que debes cultivar. En primer lugar, conserva un registro de tus ideas originales. A no ser que tengas una memoria de elefante, lo más seguro es que tus ideas, que pueden ser buenas y originales, se te olviden si no las aplicas en forma inmediata. Y cuando las necesites dentro de unas semanas, pues ya no te vas a acordar. Entonces conserva en un apuntito por ahí esas ideas que tú consideras importantes. En segundo lugar, siempre aprende más sobre tu trabajo. Las palabras más peligrosas que existen para un líder son dos. Ya sé. Esas dos palabras van a hacer que el líder quede obsoleto y va a ser rebasado por su equipo. Entonces es importante siempre estar aprendiendo más sobre tu trabajo.
En tercer lugar, dice, participa en actividades creativas y de esparcimiento con tu equipo. Si tú quieres tener buenas relaciones, hay que invertirles tiempo. Eso es una situación que así es, si es en tu familia, si es en tu relación de pareja. Un buen líder tiene que invertirle tiempo a su equipo. Y muchas veces son actividades para vacilar, no necesariamente tiene que ser de trabajo. Otra cuestión, dice, adopta una actitud de toma de riesgos cuando enfrentes situaciones nuevas. Dicen que ahora lo único que hay estable es el cambio. Y es parte de un líder el saber manejar riesgos calculados. Alguien decía por ahí, un riesgo es una oportunidad que alguien más decidió no tomar. Bueno, los líderes tienen que ser expertos en el manejo del riesgo, no tarugos tomando riesgos innecesarios, tomando riesgos calculados, porque de la otra manera esa puede ser una oportunidad que se va a dejar pasar. Otra cuestión, dice, desarrolla un ambiente jovial, a gusto, tranquilos, relajados, ¿verdad? Estar tieso, almidonado no es buen punto. El líder necesita crear un ambiente a gusto. ¿Para qué? Para que su gente pueda funcionar bien y él en lo personal pueda funcionar bien y aflojar el cuerpo. Otra cuestión, dice, conserva tu capacidad de asombro. La mayoría de los adultos hemos perdido nuestra capacidad de asombro y todo se nos hace gris, feo. Un líder siempre tiene una visión como de chamaco, se sorprende de las cosas, está pendiente de lo que está pasando y no deja que la rutina ahogue su percepción. Y por último, ¿verdad? Dice, identifica los momentos del día en que eres más creativo. Probablemente hayas oído hablar de eso que llaman biorritmos. O sea, tu fisiología corporal no funciona igual durante todo el día. Y hay ciertas horas del día en donde tienes más capacidad para ser creativo. Tienes que localizar esas horas del día, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, que te permitan ser más ocurrente, por así decirlo, en esas horas, para que dediques esas horas a ser creativo, a pensar en novedades, a pensar en cosas diferentes que se pueden empezar a hacer. Porque no todo el día eres igual de creativo, tu biorritmo afecta a esas cosas. Entonces, identifica esos momentos en donde se te ocurren más cosas, porque tienes que aprovecharlas para generar ideas nuevas para tu equipo. Ese es el chiste. Recuerda que para ti las personas son como el barro para el alfarero. Es con lo que trabajas en el día a día y necesitas aprender a detectar rápidamente cómo corre el agua con quienes forman tu equipo. Abraham Maslow, que fue un psicólogo muy prominente, en 1954 publicó un trabajo que él llamó Motivación y Personalidad. Y ahí él especificaba que tenemos necesidades que controlan nuestro comportamiento al tratar de satisfacerlas. Tú puedes usar las necesidades para identificar qué necesitan tus gentes y ayudarlos a conseguirlas. En orden de importancia, estas necesidades son, en primer lugar, las necesidades fisiológicas. Eso es lo primero que vamos a tener que satisfacer. Comer, dormir, ¿verdad? O sea, mis necesidades fisiológicas son la prioridad número uno. Una vez que esas sean satisfechas, aparecen las necesidades de seguridad. Ya que puedo comer 3 veces al día, me interesa ponerle protección a las ventanas de la casa, porque primero va a comer y después van las protecciones de la ventana. Una vez que mis necesidades de seguridad están satisfechas, aparecen las necesidades de aceptación. Me interesa que de alguna manera la gente sepa de mí, por así decirlo. Ya cuando la gente sabe de mí, porque ya estoy en el Facebook, entonces aparecen las necesidades de reconocimiento. Ya no nada más quiero que sepan de mí, ahora quiero que sepan que soy un buen líder, por ejemplo. Quiero ser reconocido como un buen líder. Y cuando mis necesidades de reconocimiento
ya están de alguna manera satisfechas, aparece la necesidad de trascender después de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que se acuerden de mí después de que me morí. Todas las personas funcionamos en base a esa escala. Si tú ves cuáles son las prioridades de tu gente, andarán en alguno de esos compartimientos. Tú podrás saber qué es lo que necesita y podrás en consecuencia ayudarle a conseguir esas cosas. Y si haces eso, serás un buen líder para esa persona, que es lo que a fin de cuentas nos interesa. Y sin lugar a dudas, una de las labores más importantes de un líder es crear confianza y credibilidad entre sus seguidores, porque la desconfianza es el mayor enemigo del trabajo en equipo. Para hacer esto es necesario recordar que las relaciones interpersonales dependen de la imagen mental que las personas tienen sobre sí mismos y sobre sus interlocutores. Si deseas crear una buena imagen mental entre quienes te rodean, hay cosas que son fundamentales. La primera, tienes que mostrar congruencia entre lo que haces y lo que dices. Si la gente nota que tú dices una cosa y haces otra, estás frito como líder, nadie te va a creer. Otra cuestión, ¿verdad?, es que no propagues información falsa o equivocada. La confianza se basa en que las personas funcionen bien. Echar mentiras no es buen negocio para un líder. Otra cuestión, dice, demuestra cortesía, respeto, honestidad y justicia. No quita lo valiente. Y si tú te portas como barbaján, las personas no tendrán confianza en ti. Otra cuestión, dice, ofrece productos y servicios de la más alta calidad. Ser guiniento, ser mediocre, es la muerte de un líder, porque nadie quiere trabajar con gente guinienta, eso es obvio. Otra cuestión, dice, practica la puntualidad. No hay peor imagen que la que se causa cuando no eres puntual, porque eso demuestra que no te interesan las otras personas. Eso demuestra que no te interesa el tiempo de las otras personas. Y las otras personas son muy sensibles a eso, y cuando noten que tú desperdicias su tiempo de ellos, te van a mandar por un tubo. Otra cuestión, dice, no utilices las propiedades de la compañía para beneficio personal. Eso es por lo cual nos caen muy gordos los líderes que vemos, porque se aprovechan a la mala de todas esas cuestiones con las que trabajan, y usan carros que no son de ellos, y gastan dinero que no son de ellos, viajan en aviones que no son de ellos. ¿Por qué? Porque están utilizando su gestión en función de su beneficio personal, y eso no crea un buen liderazgo. Por otro lado, dice, no ofrezca sobornos ni arreglos bajo la mesa. Los mexicanos pensamos que el que no tranza no avanza. Bueno, tú puedes ver en la práctica muchos líderes, entre comillas, que tranzan y según ellos se van a salir con la suya. Y el día de hoy la vida los trae envueltas y la PGR anda detrás de ellos, porque en un momento dado utilizaron sobornos, fueron chuecos. Y por último, sé discreto y protege la confidencialidad de tu información. No seas mitotero, no seas hocicón, no andes hablando más de lo que se debe, porque entonces vas a despertar desconfianza. Dice un refrán por ahí, ¿te acuerdas? Dicen, cuando Pedro habla de Juan, dice más cosas de Pedro que de Juan. Entonces tú quieres tener credibilidad y confianza, sé discreto. No andes regando la sopa, porque las personas afectadas te van a empezar a ver mal y van a empezar a perder confianza y van a hablar mal de ti y se empieza a desmoronar el castillito. Tan sencillo como eso. Pensar como líder es el primer paso antes de actuar como líder y te ayudará a ser exitoso en todos los aspectos de tu vida, tanto el familiar como el profesional. Pensar como líder y actuar como líder asegura respeto y reconocimiento de quienes te rodean, además de buena salud
y la capacidad de disfrutar tus logros. Perisur va a ser una empresa líder en su ramo solo si tiene personas que piensen y actúen como líderes. Y de ahí la importancia de este tipo de cosas. Podremos arreglar las pistas y poner más gasolineras, pero eso es inútil a menos que las personas involucradas tengan una mentalidad positiva con ideas motivadoras y estén dispuestos a vivir los valores que la empresa tiene como guías para el comportamiento de su personal. Tal vez ya te tengo harto o harta de estarme oyendo decir que el cambio de mentalidad es urgente. Desgraciadamente, no puedo meterme dentro de tu cabeza y hacer los cambios por ti. Y lo único que me queda es estar recordándolo para que no se te olvide que puedes y tienes derecho a una vida realmente bonita y productiva. Lograr ese cambio de mentalidad requiere tu intervención. Yo no lo puedo hacer por ti. Y puedes estar seguro que vale la pena el esfuerzo, ya que una vida guinienta lo único que produce es sufrimiento y carencias. De eso no tengas la menor duda. Perisur ya te está dando la oportunidad de estar en contacto con este tipo de material. Así que aplícalo y te va a ir bien. No son cosas que yo he inventado, están probadas y comprobadas por miles de personas que han construido para ellos mismos y para quienes les rodean abundancia de cosas buenas y bonitas. Así que anímate, ponte las pilas y como dicen los traileros ahí en Perisur, fierro, acelera para tener la vida que mereces. Una vez más, gracias, ahí andamos, cualquier cosa, me puedes localizar, ya sabes cómo, estoy a tus órdenes, que estés bien, pásala suave, cuídate, estamos en contacto.